Eclesiastés, producto de un sufrir experimental de la obra de Dios en el interior de las personas. Digamos que en Proverbios uno encuentra como la sabiduría misma, pero en Eclesiastés es como si tuviéramos la experiencia de esa sabiduría por medio de el sufrimiento, ¿cierto? No pensemos que el sufrimiento en sí solamente en su aspecto negativo, ¿cierto? El sufrimiento, digámoslo así, de la experiencia. Me explico un poco mejor, y es, a veces nosotros, por ejemplo, tenemos decepciones en nuestra vida, ¿cierto? Cosas que nos parecían que eran de determinada forma o no. Sufrimos decepciones, desencantos, ¿cierto? A veces pérdidas de algunas batallas, pero después de, aunque experimentamos eso, que para nosotros es un sufrimiento, ¿cierto? También experimentamos el lado positivo de ese tipo, digámoslo así, de entre comillas sufrimiento, ¿sí? Como dijo el Señor Jesús, dice del Señor Jesús, que decía que Él, por el gozo puesto delante de Él, Él aceptó y pasó el oprobio, pasó ese sufrimiento, ¿sí? Entonces digamos que Eclesiastés es como, está como en la cima de la sabiduría, pero desde un punto ahora experimental, ¿no? De la obra de Dios en el interior de las personas, que nosotros a veces, digámoslo así, podemos pensar que conocer, ¿cierto? Es la realidad de la verdad, ¿cierto? Pero la realidad de la verdad es la que experimentamos en nosotros mismos, ¿sí? Eso es lo verdadero del Señor en nosotros. Entonces, dice así: Salomón hizo cuanto quiso, observó, escudriñó lo más sabio y también lo más necio, y sus conclusiones son muy profundas y a la vez son simples. Es decir, que no quiere decir que porque las cosas sean simples no tengan profundidad, ¿cierto? Lo simple no se contrapone a lo profundo, ¿cierto? Lo que se contrapone es lo complejo, ¿sí? La sabiduría podríamos decir que es a la vez simple y profunda. A veces pensamos nosotros que la sabiduría es lo complejo, es entender lo complejo, y a veces la sabiduría no es tanto eso, sino que lo simple, lo sencillo, poder tener una experiencia de eso sencillo y simple, eso es realmente más precioso y es lo que realmente nos da madurez en el Señor. Es eso, más que de pronto lo complejo que pueda llegar a parecernos a nuestros ojos cualquier cosa respecto al Señor. Entonces dice, sus conclusiones son profundas y a la vez son simples. Profundas por cuanto toma mucho tiempo en nuestra vida descubrirlas, o sea, experimentarlas, llevarlas a realidad. A veces muchas tristezas y muchas pérdidas y muchas desilusiones. Y también simples porque la conclusión es algo que tenemos en nuestro conocimiento, pero todavía no es nuestra sabiduría. Y es que Dios está por encima de todo, y Él quita y Él pone. Él hace en nosotros como le place, y todo para que al fin nosotros nos dejemos en sus manos y en su amor, ¿sí? El resto es, como decía Salomón, es vanidad de vanidades. La muerte es tal vez uno de los fenómenos que más nos enseña en Eclesiastés. El libro nos pone en el lugar en donde la muerte y la vida son casi lo mismo, pero la vida es la oportunidad para entender la muerte y prepararnos para ella. Así lo dice en algunas porciones, digámoslo, Salomón. Es decir, para Él. O sea, nuestra vida consiste en prepararnos para el Señor, ¿sí? Nuestra vida y nuestra muerte es al final un suceso que ante los ojos de Dios es la misma cosa. Para nosotros es algo supremamente definitivo, el morir en la tierra. Pero ante los ojos del Señor
Ese fenómeno en Eclesiastés lo presenta algo tan simple para Dios. Tan simple como decía el Señor, que el Señor Jesús se refería a la muerte como cuando alguien duerme. ¿Cierto? Para el Señor es lo mismo alguien que está durmiendo que alguien que esté despierto. Para nosotros es como lo mismo. No hay mucha complejidad en eso en nosotros, ¿cierto? Si vemos en nosotros una persona durmiendo en un sofá, para nosotros no es tan terrible, no es tan trágico. Bueno, así el Señor ve nuestra muerte, como cuando alguien duerme, ¿cierto? Pero realmente lo importante es que en la vida nos preparamos para presentarnos a Él, que es la fase de nuestra muerte. Eso es lo que escribía. Entonces dice que la vida es la oportunidad para entender la muerte y prepararnos para ella, es decir, para el Señor mismo. Eclesiastés, esta es la conclusión que ponía acá, Eclesiastés es el descanso de nuestras fuerzas, el descanso de nosotros mismos y el descanso en Dios mismo. ¿Sí? Esa era como lo que me parecía que en lo que termina o confluye ese libro del Eclesiastés. Hermanos, realmente eso es lo que nosotros necesitamos, descansar de lo nuestro, descansar de lo que nosotros mismos somos, ¿cierto? Y entender que el Señor es el fin de nuestra misma vida, de nuestro mismo corazón, ¿sí? Entonces, bueno, así más o menos recordaba que eso era lo que hacía simple lectura, tenía anotado por ahí de ese libro, y por eso me llamó la atención que el Señor otra vez me recordaba esto. Entonces, ya a raíz de lo que he mencionado antes, pues entonces sentía como esa carga de poder compartir con los hermanos, de compartir juntos lo que el Señor nos pueda dar para esta oportunidad en esta lectura, ¿sí? Como decíamos, la lectura de la Biblia siempre es algo nuevo, siempre es algo que es para el momento. No se trata de hacer estudios para que queden en las bibliotecas o para que queden en colecciones, sino que necesitamos la frescura todo el tiempo de la palabra del Señor viva para nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, todavía quedan unos minutos, podríamos tocar algunos pasajes de ese libro de Eclesiastés. Eclesiastés. Mire una cosa, hermanos. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Palabras del predicador. Esta que dice aquí de predicador es el mismo nombre del libro de Eclesiastés, que es Kohelet en el hebreo, ¿sí? El Kohelet, ¿sí? Hijo de David, rey en Jerusalén. Entonces, hay algo aquí que me llama la atención y que es el autor de este libro. Que dice aquí que es hijo de David, que es el rey Salomón, ¿sí? Mis hermanos recuerdan que Salomón, pues como dice aquí mismo, fue el hijo del rey David, ¿sí? Cuando uno mira en los otros libros que nos hablan acerca de la historia, porque esto es histórico también, nosotros nos damos cuenta que Salomón ocupa un lugar bastante importante en el Antiguo Testamento, el hijo de David. Nosotros recordamos seguramente rápidamente el testimonio de lo que fue Salomón. Y podríamos decir que este libro de Eclesiastés es como el libro de la madurez del rey Salomón, ¿sí? Del rey Salomón. Es el libro de la experiencia, ¿sí? Él antes había escrito proverbios, los proverbios son también de Salomón. Pero este libro él ya lo escribe después de haber escrito muchos libros, después de haber sido muy sabio, lleno de sabiduría. Mis hermanos recuerdan que al principio, cuando el rey Salomón era apenas un joven, un muchacho, el Señor, como el rey David iba a morir, el Señor le pregunta y le da la posibilidad a Salomón de que le pida a él algo, ¿cierto? Y él le pide sabiduría. Y el Señor dice que eso pues le fue agradable a él, que él le haya pedido sabiduría.
Y el Señor le dio esa sabiduría, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos una visión un poco más amplia de la vida de Salomón, nosotros nos vamos a dar cuenta que había un propósito en la vida de Salomón, un propósito macro, un propósito mayor, un propósito que no tenía que ver, digámoslo así, con algo específico en su vida, sino que él tenía un propósito dentro del plan de Dios, dentro del plan más amplio de Dios. Y ese propósito que él había recibido de Dios a través del rey David, ¿cierto?, nació justamente de algo que el Señor puso en el corazón del rey David. Los hermanos recordarán que del rey David se dice que en la Biblia que fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? ¿Qué podríamos decir de eso, no? Que Dios diga de alguien que es un hombre conforme al corazón de él, quiere decir que ese alguien tiene en su corazón lo que Dios al mismo tiempo tiene en el suyo. ¿Sí es así o no es así? Es como si pudiéramos dar un ejemplo. Es como que si nosotros quitásemos el corazón de David y pusiéramos en él el corazón de Dios, encontraríamos exactamente los mismos intereses, ¿cierto? La misma intención, ¿cierto? Y el mismo propósito de vida, ¿cierto? Eso es algo muy grande. Uno piensa que ser conforme al corazón de Dios, uno piensa que, sí, porque David de pronto tocaba el arpa, y por lo que era mono, y por lo que era buen mozo, bien parecido, ¿cierto? Porque eso era lo que normalmente, digámoslo así, uno resaltaba de las cualidades del rey David. Yo me acuerdo cuando yo era niño, que leía esos pasajes que decía que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, y me iba específicamente a ese pasaje de Samuel, donde decía que el rey David tocaba tan hermoso para que el rey Saúl viniera y tuviera reposo de sus depresiones. Ese era el pensamiento que yo tenía cuando era niño del rey David, que por eso era él agradable a los ojos de Dios, o sea, que tenía el mismo corazón, o que era un hombre conforme al corazón del Señor. Pero cuando uno va a Crónicas, uno se da cuenta que hay un momento en donde Dios mismo, de hecho, es el que revela la carga que había en el corazón de David, ¿sí? Y hay algo en lo que Dios es explícito, el Señor es explícito respecto al corazón de David, que yo pienso, no solamente que piense, sino que yo veo por la palabra que esa es la razón por la cual Dios pudo llegar a decir, este hombre es un hombre conforme a mi corazón, ¿cierto? ¿Y qué era lo que el Señor descubrió que había en el corazón de David? ¿Cuál era la carga del corazón de David? Esa carga de David era hacer una casa para Dios, ¿sí? Cuando el Señor empieza a hablar con David de lo que había en el profundo de su corazón, ¿cierto? David empieza a decir, yo veo que yo habito en una casa, ¿cierto?, hecha de madera y construida, pero yo veo que la morada de Dios con nosotros está en medio de unas cortinas. Ese era el tabernáculo, ¿cierto? Y Dios mismo había mandado construir ese tabernáculo desde Moisés, ¿cierto? Incluso cuando uno lee ese pasaje, uno piensa, bueno, pero ¿acaso? ¿Pero por qué el Señor iba a estar molesto habitando entre las cortinas, entre el tabernáculo, si el mismo Señor fue el que diseñó esa morada y se la reveló a Moisés en el monte y él la mandó a hacer y descendió su gloria ahí, ¿cierto? Pero es como si en un momento el Señor quisiera algo más profundo que el tabernáculo, ¿cierto? El tabernáculo, pues ese fue la presencia del Señor mientras el pueblo iba por el desierto, ¿cierto? Mientras Israel llegó a ser una ciudad y un pueblo. Pero el templo, ¿cierto?, la casa, que David empezó a tener carga de eso en su corazón, ¿cierto?, era ya un lugar mucho más ampliado, ¿cierto? Como si el Señor quisiera ampliar su permanencia, ¿cierto?, en medio del pueblo, quisiera ampliar su presencia, ¿cierto?, su expresión, una expresión mucho más amplia y más rica en medio del pueblo.
Y eso empezó a subir en el corazón de David. Pero como sabemos, no fue algo que David solamente se ingenió, sino que esa carga, ¿de dónde vino? ¿Quién empezó a poner esa carga en el corazón de David? Dios mismo. Justamente Dios mismo es el que toca a veces nuestros corazones, ¿cierto? A veces nosotros pensamos siempre que nuestros sentimientos, ¿cierto?, solamente van o solamente son contradictorios a Dios. Pero a veces los sentimientos se despiertan. ¿Y quién despierta los sentimientos? ¿Cierto? ¿Quién está antes de los sentimientos? ¿Cierto? Tenemos que estar atentos para ver si esos sentimientos de casualidad no estarán siendo despertados por Dios mismo, ¿cierto? Por supuesto que no todos los sentimientos son de Dios. De hecho, el Señor dice que el corazón del hombre es lo más engañoso que hay, ¿sí? Pero a veces también el Señor va a usar nuestros sentimientos para manifestar lo que Él mismo tiene en su propio corazón, ¿sí? Y esa es la manera como Dios actúa en nosotros, ¿cierto? No debemos desechar las cosas tan rápido. No debemos tampoco asumir todo de parte de Dios tan rápido. Pero sí es cierto que el Señor, por lo menos en el caso de David, algo que empezó a subir a su corazón era realmente algo inspirado por Dios, ¿cierto? Entonces, cuando David, el Señor le dice, bueno, haz lo que tú tengas en tu corazón, le dice el Señor a David. Estoy parafraseando, yo sé que los hermanos conocen estos versos. Entonces él dice, ahí empieza a hablar David, Señor, tú andas en una tienda, en una tiendita, y yo ando en una casa, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el Señor cuando David corresponde a ese sentir que él mismo puso en su corazón? El Señor viene y le da el diseño del templo, ¿sí? Le dice, sí, David. Es como si el Señor dijera, sí, David, eso que está subiendo a tu corazón, esa carga que tú tienes en tu corazón, es esto que yo tengo aquí dibujado, planeado, ¿cierto? Y ahí el Señor le da los planos del templo a David. Le da los planos, le da la descripción muy milimétrica, ¿cierto? Nosotros sabemos que eso habla de la iglesia, ¿cierto? Que eso habla del templo, que ahora somos y que nos corresponde a nosotros la realidad de eso que allá era una figura, ¿cierto? Yo sé que todo esto el Espíritu Santo nos lo hace entender para el tiempo presente, para el tiempo que el Señor quiso ponernos a vivir a nosotros. Él tuvo a David allá, ¿cierto? Pero eso que Él puso en el corazón de David allá era una figura de lo que Él quiere hacer también con nosotros, en nuestros corazones. Entonces, David recibe los planos del templo, de la casa, de la obra de Dios, que es la obra de Dios, ¿cierto? Y por eso es que David es un hombre llamado conforme al corazón de Dios, ¿cierto, hermanos? Porque ¿qué otra cosa satisfará el corazón de Dios, ¿cierto? Sino el que su obra sea desarrollada en la tierra. Y su obra no es algo externo a nosotros, su obra es con nosotros, pero es su obra, que es necesario entender que Dios tiene una obra con nosotros, ¿cierto? Y a esa obra es que nosotros necesitamos cada vez irnos volviendo más. La Biblia trata de eso, hermanos. El Antiguo y el Nuevo Testamento trata de ese templo. Trata de la obra de Dios y de la construcción, de la edificación de Dios. En el Antiguo Testamento de una manera figurada y en el Nuevo Testamento de la realidad espiritual de eso. Pero si uno lee la Biblia, uno se va a dar cuenta que ese es el tema de Dios, ¿sí? Eso es lo central de Dios. Todo lo demás solamente Dios lo usa para ver si nosotros vamos percibiendo esto, ¿sí? Todo lo demás podríamos llamarlos pistas para nosotros. ¿Es así? Todo lo que nos sucede son como el Señor dándonos pequeñas pistas para llevarnos a poner su corazón en nuestro corazón. Y cuando Él logre eso, poner su corazón en el nuestro, nos vamos a dar cuenta que sabe que hay en el corazón de Dios un plano de un templo, que es su iglesia, que es su casa. Entonces, el Señor le dice a David, mira David, tú no me vas a edificar esto, ¿cierto? Aunque en tu corazón está esto, tú no lo vas a hacer, ¿sí? Y también me parece una bonita figura que hay ahí.
Porque una cosa es tener el entendimiento de lo que el Señor quiere. Eso es fundamental para nuestra vida. Yo creo que después de que conocemos al Señor, no hay una revelación mayor que Él quiera hacer a sus hijos, sino ese plano, ese diseño de su casa, de su iglesia y de su templo. No lo hay, hermanos. No hay una mayor. ¿Sí? No hay nada mayor que eso. No hay ningún don que supere esa revelación. No hay ningún ministerio, no hay ningún ejercicio, ningún logro mayor que el Señor pueda llegar a tener en nuestros corazones, sino ese plano. ¿Sí? Pero tal vez después de que el Señor logra esa revelación, esa visión en nosotros, tiene que hacernos comprender lo siguiente que le tocó comprender a David después de que comprendió el plano. Y es que David no iba a ser aquel que iba a edificar ese plano. Y ahí donde nosotros necesitamos otra vez rendirnos en nuestras fuerzas. Algo que pasa a veces es que cuando el Señor nos muestra ese plano, queremos rápidamente hacerlo, ¿cierto? Y ahí tenemos que entender que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. El Señor fue el que dijo, yo edificaré mi iglesia, ¿cierto? Así que ¿a quién le correspondía la edificación? A Salomón, no a David, sino a Salomón, ¿cierto? Así que a David le tocó renunciar a su propia intención de su corazón. No era una intención mala, no era una intención ni siquiera que hubiese nacido de él. Era una revelación genuina de Dios en su corazón, ¿cierto? Genuina de Dios en su corazón. Era la revelación más importante que había recibido David en su propia vida. Era lo más grande que iba a hacer el pueblo de Israel. Era edificar ese templo. Pero David necesitó entender que sus fuerzas, ¿cierto?, no iban a ser las que iban a edificar ese templo, sino las fuerzas de su Hijo, ¿cierto?, que es una figura del Señor Jesús. De hecho, al Señor Jesús se le llama el Hijo de David, ¿cierto? O sea, una figura de Salomón. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos también descansar en ese aspecto. Nosotros los que estamos aquí, incluyéndome a mí mismo, nosotros no podemos edificar nada, ¿cierto? Nosotros hasta podemos comprender lo que el Señor quiere, porque seguramente que Él nos lo ha mostrado por su palabra, ¿cierto? Pero nosotros al mismo tiempo necesitamos comprender que no hay algo que nosotros podamos hacer. Cuando nosotros pensamos que nosotros podemos hacer algo, ahí es donde nos desviamos de la obra espiritual del Señor, ¿sí? Así que eso es algo que le corresponde al hijo de David, a Salomón. Entonces Salomón recibe ese encargo de parte del Señor a través de David. El Señor es el que le dice a David, David, tú no, pero tu hijo es el que va a desarrollar, el que va a implementar, el que va a edificar eso que yo te he dado y que te he mostrado en tu corazón. Entonces, Salomón tenía ese encargo de parte de Dios, ese propósito. Ni siquiera Salomón mismo fue quien pidió eso a Dios. Él no fue el que levantó la mano y dijo, Señor, yo quiero edificar el templo que tú le has mostrado a mi padre, ¿no? Fue Dios el que por gracia y por misericordia se señaló a Salomón para esto. Y eso somos nosotros también delante de Dios, ¿sí? Cuando uno entiende eso, uno sabe que no es que haya habido algo especial por lo cual el Señor nos haya seleccionado especialmente a nosotros. No es que nosotros hayamos hecho algo, es que la gracia de Dios, ¿cierto?, es la que opera. Y la gracia es la que nosotros necesitamos reconocer, ¿cierto? Nunca tomemos nosotros la primera iniciativa, ni siquiera para hacer algo para el Señor ni para Dios. De hecho, una señal de que las cosas son de Dios es que Él tome la iniciativa, es que Él sea el primero el que escoja. Lo mismo le pasó a Moisés. Cuando Moisés quiso, por su propia mano, liberar a los israelitas, ¿recuerdan, mis hermanos, lo que pasó? Fue allá, le dio mucha rabia de ver cómo los egipcios
tenían dominados a los israelitas y fue y queriendo defender uno lo mató, ¿cierto? Esa es la intención de Moisés, ¿sí? Eso no era espiritual, eso no era de Dios, eso no era mansedumbre todavía. Después, 40 años, Moisés tuvo que estarse escondiendo literalmente de eso que él había hecho. Eso que él hizo, en su momento le causó 40 años de vergüenza a Moisés. ¿Sí? Hasta que él entendió que él tenía que estarse quieto. Y sabe, cuando el Señor lo llama, hay una señal que es evidente de que ya Moisés puede ser usado para el propósito de Dios. ¿Y cuál fue esa señal? Que Moisés ya no quería. No quería no porque fuera renuente, sino porque era totalmente consciente de su incapacidad. ¿Sí? Hermanos, la madurez en el Señor y la inmadurez en el Señor dependen de ese entendimiento. La madurez nos hace ver lo incapaces que somos. La inmadurez nos hace pensar que somos capaces. Esa es la señal entre Israel y Jacob, ¿cierto? Entre Jacob e Israel, más bien. Jacob, él hacía las cosas por el mundo, ¿cierto? Después el Señor le cambió el nombre. ¿Cuándo? Cuando ya no se podía apoyar en él. Ay, sí, Señor, ¿verdad? No puedo pelear contigo y vencerte, ¿cierto? Eso es producto de la experiencia en el Señor. Cuando somos jóvenes, ¿cierto? Cuando estamos iniciando nuestro camino en el Señor, pensamos que la vida y la madurez consisten en demostrarnos cuán capaces hemos sido nosotros de cambiar tantas cosas en nuestra vida, cuán santos ahora ya somos, ¿sí? ¿Cierto? Pero realmente, entre más vamos caminando con el Señor, más vamos reconociendo lo que Pablo llegó a reconocer, que él era el peor de todos los pecadores, ¿cierto? Eso escribe Pablo en sus últimas epístolas. En sus primeras epístolas, él dice, soy el más pequeño de los apóstoles, ¿cierto? Bueno, es algo, ¿cierto? Porque seguramente que uno antes piensa que uno es el mejor de los apóstoles. Después va experimentando la realidad y uno dice, bueno, no, soy el más pequeño. Después, no, yo soy un pecador. Y después soy el peor de los pecadores, ¿cierto? Y eso no se debe a que Pablo fuera pecaminoso, a que estuviera haciendo pecado. Seguramente, al mismo tiempo que Pablo iba reconociendo esto, seguramente íbamos viendo un Pablo más santo cada día más, ¿cierto? Probablemente los errores que cometía Pablo cuando se consideraba el más pequeño de los apóstoles ya no estaban cuando se consideraba el mayor de los pecadores. ¿Sí? Hermanos, eso es Eclesiastés, eso es lo que nos va a enseñar el libro del Eclesiastés. Pero entonces Salomón recibe ese encargo de parte de Dios a través de David. Tu hijo me edificará casa. ¿Quién escogió eso? No lo escogió Salomón, tampoco lo escogió David. Eso lo escogió Dios, ¿cierto? Cada uno de nosotros en nuestros corazones sabrá si ha recibido ese encargo de parte de Dios, ¿cierto? Yo creo que sí, porque el Señor seguramente que con todos sus hijos Él quiere hacer exactamente esto. Porque esto que leemos en el Antiguo es una figura, ¿cierto? Entonces, Salomón tiene esa macro encomienda, digámoslo así, ¿cierto? Y Salomón recibió la unción de Dios para edificar esa casa. Salomón edificó esa casa, ¿sí? Hizo las cosas excelentemente para el Señor, ¿cierto? Y digamos que si uno pudiera ver la obra de Salomón en lo exterior, la obra de Salomón pues fue ese templo allá en Jerusalén. Pero lo que el Señor logró con esa obra en el corazón de Salomón es lo que está escrito en Eclesiastés. ¿Sí me voy a entender? Así que Salomón edificó eso. A él le correspondió eso. Y ese trabajo de esa edificación de Salomón produjo, en el mismo Salomón, produjo también una obra. ¿Sí? Y eso es lo que él relata en Eclesiastés. ¿Sí me voy a entender? Si pudiéramos decirlo de cierta manera, podríamos decir que Proverbios es como las herramientas,
¿cierto?, de la sabiduría. Las herramientas con las cuales se forja la sabiduría están en Proverbios. De hecho, uno lo lee ahí. Mire Proverbios en los primeros versículos. Como dice. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué? Para entender sabiduría y doctrina. ¿Sí ves? Eso es Proverbios. Para conocer razones prudentes. O sea, Proverbios es para entender, ¿cierto? Para conocer, para recibir el consejo de la prudencia, ¿cierto? Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, ¿cierto? Para entender el proverbio y la declaración, ¿no? Y ahí eso es Proverbios. Proverbios es como las herramientas, pero Eclesiastés es el fruto. ¿Sí me va a entender lo que logró eso? ¿No? Porque, hermano, la edificación no es algo que nosotros le hacemos a alguien, no es algo que nosotros hacemos fuera. Es que la edificación es lo que pasa con nosotros. ¿Sí me va a entender? Es lo que pasa en nosotros. Producto de esa edificación que nosotros tenemos como iglesia, nuestra vida va transformándose en la obra de Dios. Nuestra misma vida es la obra de Dios, ¿cierto? Dios va a trabajar, pero ¿saben dónde está el trabajo de Dios? En nosotros. ¿Sí? Ese es Eclesiastés. Entonces, imagínense, ese propósito que tenía Salomón es el propósito plasmado en su vida aquí. Ese es Eclesiastés, el libro de su vejez, ¿cierto? Está el otro libro, que es el libro del Cantar de los Cantares, que está después de este que es Vanidad de Vanidades, está el Cantar de los Cantares. Entonces, ese significado tiene Eclesiastés. Eclesiastés es la experiencia, la experimentación de nuestra vida. Una cosa es nosotros relatar los proverbios, ¿sí? Y otra cosa es que esos proverbios, ¿cierto?, nos hayan pasado y los hayamos experimentado y vivido. Eso es lo que el Señor realmente quiere con los proverbios. No solamente para ponerlos en las paredes y hacer cuadros, sino para que eso sea una realidad en nosotros, que el cuadro más bien seamos nosotros, ¿cierto? Entonces dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, ¿no? Rey en Jerusalén. Ese es el libro del Eclesiastés, ¿cierto? Bueno, y ahí pues ya empieza el desarrollo del libro, ¿cierto? Pero voy a tomar otros 2 o 3 minutos más como para poder dejar, no sabemos si vamos a tener otra oportunidad, pero para mencionar algo más. Entonces, hermanos, mira el versículo 2 lo que dice, vanidad. Bueno, antes de este versículo quería decir que esta palabra del predicador, el Cogelet, el Eclesiastés, que es la misma palabra, esa palabra justo tiene que ver con el objetivo de vida que tenía Salomón. Eclesiastés es la misma palabra que se usa, la misma raíz para iglesia o eclesía. ¿Sí? Eclesiastés es en griego, Cogelet es en el hebreo, y Eclesiastés en el griego es justamente la misma palabra, la misma raíz de la palabra que usó el Señor para referirse a yo edificaré mi iglesia, yo edificaré mi eclesía. ¿Sí? Entonces, lo que quiere decir esta palabra aquí es que Salomón va a hablar desde el punto de vista del objetivo que Dios tenía para su vida, que en este caso no es solamente el objetivo de vida de un hombre, sino es el objetivo de vida de Dios en el hombre mismo, o sea, en nosotros mismos. Cogelet o Eclesiastés, lo que quiere decir en español es el edificador, el que edifica. Esta palabra que dice aquí que el predicador es solamente una parte o es una parte del contenido, ¿sí?, de toda la profundidad, de todo lo que tiene que transmitir esa palabra en su idioma más original, ¿no? Entonces, esto que dice aquí, se da cuenta uno que hace como esa similitud, o como más que similitud, hace como esa coherencia entre lo que fue la vida de Salomón
el resultado. ¿Qué es Salomón? ¿Cuál fue el encargo que Salomón recibió de parte de Dios? Edificar el templo. ¿Él qué es? Él es un edificador de Dios, ¿cierto? Nosotros realmente hemos recibido un encargo de Dios. Nuestra profesión es edificar la casa de Dios. Ese es el trabajo para el cual Dios nos ha llamado. Ese es, ¿cierto? Entonces, cuando Salomón escribe aquí, le da este nombre al libro, prácticamente es que él le está dando ese nombre al libro, él reconoce la obra interior de esa edificación en él. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, si Salomón va a ser un libro de él, sabiendo Salomón que él había sido escogido por Dios para edificar el templo de Jerusalén, ¿sí? Y ya Salomón es un viejito aquí, ya lleno de experiencia, lleno de años, lleno de sabiduría, ¿cierto? Y Salomón va a escribir como su testamento, ¿cierto? Él podría empezar a escribir, sí, mire, yo soy el predicador, el edificador, más bien, y yo edifiqué el templo de Jerusalén, ¿cierto? Fue majestuoso, la reina, ¿cómo se llamaba la reina que vino? De Saba, vino a mirar, vino a mirar mi obra, ¿cierto? Vino a ver lo majestuoso de mi obra, ¿cierto? Porque eso realmente, Salomón, habiendo edificado ese templo, había cumplido el objetivo de Dios para su vida, ¿cierto? Y que además eso estaba en función de todo el pueblo y de toda la revelación, incluso de la iglesia misma hoy día. Salomón ahí hubiese podido terminar, ¿cierto? Terminó de hecho su obra y su propósito, ¿sí? Sin embargo, después de Salomón haber edificado el templo, después de haber hecho todo, mire Salomón, de toda su experiencia, mire Salomón lo que escribe. Y él empieza escribiendo así. Después de que él dice que él es el edificador, dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Por ahí comenzó digámoslo así, el reflejo de la experiencia de Salomón, el que edificó el templo. ¿Cómo? Reconociendo la vanidad, ¿sí? Reconociendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sabe de qué se dio cuenta Salomón después de toda esa obra? De su propia vanidad, ¿sí? Aún que él había cumplido el propósito de Dios, que él había edificado el templo, ¿cierto? Pero hermanos, en la medida que el Señor va haciendo algo espiritual en nosotros vamos siendo conscientes de la vanidad, de nuestra propia vanidad, de la vanidad misma de las cosas, ¿cierto? Esto es lo primero por donde Salomón empieza, descubriendo la vanidad que hay detrás de las cosas. Y esto él lo descubrió, ¿en dónde? En su propio corazón, ¿sí? Qué tremendo que Salomón, a su vejez, empiece diciéndonos, mire, yo me di cuenta de una cosa, después de haber cumplido incluso el mismo propósito de Dios. ¿Sabe qué me doy cuenta? Que todo es vanidad, que el ser humano no puede hacer nada independiente de la vanidad, ¿cierto? Qué tremendo eso. Nosotros podríamos decir que el primer pecado, o que el pecado del hombre, el primero que fue inyectado allá en el hombre, es la rebelión, porque ese fue el pecado. El Señor le había dicho al hombre, no hagas eso, y el hombre lo hizo, y eso es una rebelión. Y por ahí vinieron todos los demás pecados, ¿cierto? Eso incluso lo hemos comentado en algunas otras oportunidades con más detalle. Pero si ese fue el pecado, la rebelión, digamos que la primera evidencia de la rebelión en nuestra vida es la vanidad. La vanidad es la primera expresión de que nosotros estamos bajo pecado, ¿sí? Entonces, hermanos, esto primero que escribe Salomón aquí es lo primero que nosotros debemos, de lo que primero debemos nosotros ser conscientes en nuestra experiencia. Lo primero que nosotros tenemos que detectar es la vanidad, nuestra propia vanidad, ¿sí? Y para terminar
quisiera incluso que en conjunto, pues, para no decirlo solamente, ¿qué es la vanidad? ¿Qué más implicaciones tiene esa vanidad? ¿Sí? Cuando nosotros decimos vanidad, porque aquí Salomón empieza diciéndonos esto, y además tiene una implicación que hay que entenderla bien, porque dice vanidad de vanidades, ¿cierto? Hay ahí un misterio, ¿cierto? Él no solamente dijo vanidad, él dijo vanidad de vanidades. Cuando yo leía esa frase yo decía, bueno, pues aquí hay como casi que un doble nivel, ¿cierto? Por lo tanto, pues al menos necesito entender la primera vanidad para poder entender qué es lo que quiere decir Salomón con vanidad de vanidades. Es como un hincapié, ¿cierto? Es como una profundidad mayor lo que él quiere decir. Y él lo encerró en esa palabra, vanidad de vanidades. Entonces, hermanos, ¿vanidad qué es? Vanidad tiene muchos aspectos. Tiene que ver con lo que se desvanece, ¿cierto? La vanidad es lo contrario a lo eterno. ¿Sí? Vanidad es lo que se desvanece. Y lo que se desvanece es lo que no perdura, lo que se acaba y lo que se agota, ¿cierto? Y eso es todo lo contrario a la eternidad. Fíjense que a veces uno piensa que lo contrario a la eternidad es la muerte, pero no. Aquellos que aún escogen la muerte, aún van a tener eternidad. Pero vanidad es lo que se desvanece. Eso sí es distinto a lo eterno. Porque lo que tiene principio tiene fin. Más bien, lo que tiene fin, eso es vanidad. Lo que es pasajero, lo que es temporal, lo que no perdura, lo que no es sostenido para siempre. ¿Cierto? ¿Qué es podríamos decir, hermanos, que la vanidad es lo contrario a la vida eterna, a lo de Dios, a lo puro, a lo que proviene de Él. Todo lo que no proviene de Él, ¿cierto? Es vano, es vanidad. Ese es un concepto que tiene que ver solo con el tiempo, ¿cierto? Pero la vanidad también tiene muchos otros aspectos, ¿cierto? La vanidad es aquello en lo que también tiene que ver con el envanecimiento, o sea, con la vanagloria, con el orgullo, con la soberbia, con el orgullo, con todo esto, ¿no? Entonces, hermanos, eso es lo que él empieza a descubrir, ¿cierto? Porque hay varios aspectos. Es una palabra que tiene muchos componentes: el aspecto del tiempo, el aspecto en lo que genera al interior de la persona. Envanecerse, dice que envanecerse es tener un concepto más alto de sí que el de la realidad, que el que uno debe tener, como dice el Nuevo Testamento, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Envanecimiento es estar uno sobre una falsa realidad de uno mismo, ¿cierto? La que dice que es la confianza excesiva o la confianza en nuestra propia capacidad. Nosotros ciertamente tenemos capacidad, porque eso es lo que el Señor aún nos dio dones, talentos, ¿cierto? ¿Cuál es el asunto? El asunto que la vanidad aparece cuando yo confío en eso que legítimamente tengo. Ahí es donde aparece la vanidad. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Cuando uno busca sus propios méritos. ¿Sabe qué es lo terrible, hermanos? Que eso lo descubrió Salomón en él mismo. ¿Y será que nosotros tenemos ese mismo riesgo? Claro. No. ¿Será que a veces nosotros, Eso fue Salomón. en lugar de ir, de ir siendo realistas? ¿Se acuerdan, mis hermanos? Voy a leer ese verso que yo sé que lo hemos leído recientemente. ¿Qué dice el Espíritu Santo, el Señor? ¿Sabe qué dice la obra del Espíritu Santo? Dice, Él os guiará a toda verdad, ¿cierto? Y de esa manera fue conducido Salomón. Cuando Salomón escribe, esto dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿cierto? ¿De dónde le vino a él esa iluminación? ¿De dónde es que nos viene a nosotros esa realidad?
¿Sabe que esa realidad nos viene del Espíritu Santo? Hermanos, ¿cómo se da uno cuenta de esto? Usted se ha dado cuenta cómo las personas en el mundo, en la medida en que van creciendo, ¿cierto?, más se van llenando de vanidades. ¿Sí o no? Bien sea porque han estudiado algunos, eso lo dice Salomón más adelante, lo vamos a leer. Otros porque de pronto han acumulado riqueza, y eso también lo dice Salomón. Salomón dice, y vi todo lo que habían acumulado mis manos, y ¿sabe qué descubrí? Que eso lo había hecho por vanidad. Entonces, ¿quién nos lleva a esa iluminación en nuestros corazones? El Espíritu Santo. Porque ¿sabe qué dice el Espíritu Santo? Que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de maldad. Y eso es decirnos la verdad. ¿Sabe qué nos engaña a nosotros? La religión. ¿Sabe quién nos engaña a nosotros? Nosotros mismos, nuestro propio interés. ¿Sabe qué nos dice el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos dice, mira, todo es vanidad. ¿Sabe qué nos decimos nosotros? No, pues si nosotros somos santos, ¿cierto? Si nos hemos vuelto cada vez más santos, ya esto que hacía ya no lo hago, esto que hacía ya no lo hago. Y si nosotros nos damos un espacio, de pronto el Espíritu Santo nos interrumpe y nos dice, eso mismo que estás diciendo es vanidad de vanidades. Qué tremendo, ¿no? Es el Espíritu Santo. Nosotros pensamos que el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad, y esa verdad no es solamente decirnos cosas, verdades que antes no conocíamos. A veces pensamos, el Señor, Él nos va a llevar a toda verdad. Entonces vamos a entender bien si esto doctrinalmente es así o es asá, ¿cierto? Por supuesto que eso es la verdad, claro que es la verdad, pero ese puede ser apenas el conocimiento de la verdad. La experiencia de la verdad es la que nos dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sí, hermanos, porque si nosotros reconociéramos como Salomón reconoció vanidad de vanidades, vamos posiblemente llegar a donde llegó también Salomón, al final del libro. Mire que es lo mismo que le pasaba a Job. Cuando Job, al principio en la Biblia, de Job dice Dios, esto no lo dijo Job de sí mismo, Dios es el que dice de Job, le dice al diablo, ¿no has visto que no hay ninguno justo como mi siervo Job? ¿Cierto? Dios sabía que Job era justo, ¿cierto? Dios conocía bien a Job, ¿sí? Pero Job no conocía él mismo su propio corazón. Job no conocía, sabe que Job no sabía ni qué era lo que sabía. Y esa fue la mayor revelación que él vio al final de su vida, al final de su prueba. Hermanos, en eso consiste la madurez. Como dijo Job, yo hablaba lo que no entendía. Y si uno mira lo que hablaba Job, ¿cierto? Job no hablaba tonterías. Job hablaba cosas profundas de Dios. Job era incluso admirado por los jóvenes, admirado por sus mismos amigos, ¿cierto? ¿Y sabe qué era lo bonito que hablaba Job? Job no entendía lo que él decía, hermano. Nuestra vida cristiana a veces es eso. ¿Sabe que a veces se vuelve nuestra vida cristiana? Decirle a otros lo que deben hacer. Volvernos consejeros de los otros. Eso demuestra inmadurez. Todo el que quiera dar consejo en el Señor no está expresando ninguna otra cosa sino su propia inmadurez. ¿Sí? A veces yo escucho enseñanzas muy prodigiosas, ¿cierto? Pero tenemos que ir detectando a qué nivel de madurez corresponden las palabras de nuestra propia boca. Y de eso es que el Señor tiene que irnos convenciendo, ¿cierto? Que estábamos hablando de Job. Job, como le decía a sus amigos, no, pero es que Dios, no, pero es que aquí, no, pero es que acá. ¿Y qué pasó cuando se le apareció Dios mismo a Dios? ¿Sabe qué hizo Job? Arrepentirse.
No de lo que probablemente habría dicho Job, porque probablemente lo que Job dijo no es que fuera mentira. Probablemente Job se dio cuenta que lo que él decía a su corazón había una distancia infinita, y ahí donde Job se arrepiente, dice: me arrepiento en polvo y ceniza. Y ahora más bien, ¿sabe qué? Yo soy el que voy a preguntar. Cuando uno va madurando en el Señor, se da uno cuenta que entre más maduro uno pregunta más y responde menos. Uno piensa que la madurez es responder, y por eso queremos responder y responder y responder. Y Job quería era preguntar y preguntar y preguntar. Al final se dio cuenta que era mejor preguntarle a Dios, y Dios nos enseñará. ¿Qué diferencia? Pero uno podría decir: pero ¿cómo así? Entonces Job, lo que sabía, que fue Dios mismo el que dijo que sabía. Sí, Dios sabía, Job sabía, pero no había experimentado, ¿cierto? Y eso es lo que quiere el Señor en nosotros. Por eso cuando nosotros aconsejamos, ¿cierto? Sin experiencia, sin nivel de vida, aconsejamos desde un punto de vista, ¿cierto?, del conocimiento. Pero cuando ha pasado nuestra experiencia, hay un solo consejo que nosotros podemos dar, y es que el Señor mismo sea el que dé luz en todas las cosas. Porque el Señor es el que da luz, ¿no? Es tremendo, hermanos. El Señor nos ayude. Pues podríamos decir, hermanos, que para cerrar un poco acá, no que no podamos seguir, sino como para concluir, cerrar en el sentido de conclusión, que lo primero, ¿cierto?, que de lo que Salomón nos está mencionando aquí, cuando él nos habla desde el punto de vista de su ejercicio encomendado de parte de Dios, es el reconocimiento de la vanidad, ¿cierto? Eso es lo primero que él pone. Él va a hablar como el predicador, ¿cierto?, como el objetivo final de su vida misma, ¿no? Como nosotros que somos también, y ya hemos recibido esa misma encomienda de parte del Señor. Es como si esto nos dijera: bueno, si voy a hablar desde el punto de vista del eclesiastés, del predicador, del edificador, lo primero que tengo que decir es que tenemos que ser conscientes de la vanidad, porque eso fue lo que él experimentó. La vanidad misma de su corazón. Si el Señor nos descubre eso, si el Señor nos alumbra, si el Espíritu Santo nos revela esto, ¿cierto?, probablemente el desarrollo pues va a ser también el que el Señor mismo experimentó, el que el Señor mismo hizo en Salomón. Entonces, pienso que el tema, pues podríamos poner como esa primera parte, ¿no? El ser conscientes de la vanidad, de nuestra vanidad, ¿no? No de la del otro, porque esa seguramente, esa nos alumbra que la vanidad realmente está en nuestro corazón.